Dice así la palabra de Dios. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor, que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra. Adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Precioso, precioso. Señor, ruego de todo mi corazón que usted use su palabra para obrar en nosotros, que ella pueda venir a darnos esa profunda paz y consuelo que solamente tenemos en sus brazos a través del Evangelio. Ruego, Señor, que la dulzura de comprender que usted está al control de todas las cosas invada la vida de cada uno de mis hermanos y le dé forma a todo nuestro caminar cristiano. Pase lo que pase. Ruego, Señor, que usted use su palabra en el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, de entrada nomás quiero arrancar animándole a usted, ¿no?, a que ponga este Salmo 2 en la lista de salmos de cuando estoy desanimado. ¿Sí? Hay semanas que estamos así, desanimados, como decimos nosotros, capa caída. ¿Sí? Como que pareciera que nuestra fe se va diluyendo, se va decayendo. Bueno, este es un lugar a donde ir en la palabra, para afianzarnos, para afirmar nuestro corazón en el Señor y también para alentarnos unos a otros, animarnos con las palabras de Dios, ¿no? Vamos, no te rindas, no tires la toalla, perseveremos. ¿Por qué? Porque ya viene el Señor a establecer su reino. Y vos y yo somos parte de ese reino. Animémonos de esa forma, ¿no? Somos parte de ese reino, obviamente, ¿no? Si ya hemos venido a la fe, ya hemos venido al arrepentimiento, a creer en nuestro Señor Jesucristo. Y hay dos temas teológicos claves para poder entender este salmo. Para poder entender otros salmos y otras partes de la Biblia también, pero sobre todo para poder entender este. Uno de ellos, esos temas, es el tema del pacto davídico, el pacto que Dios hizo con David. ¿Sí? Esta es una promesa incondicional de Dios, es un pacto que se llama irrevocable porque, bueno, no se puede revocar de Dios a David y a la descendencia de David. ¿Sí? Esta es una promesa firme que un rey del linaje de David va a gobernar para siempre. Esta es la idea. Dios le promete al rey soberanía sobre las naciones y le declara que el rey va a ser como un hijo para Dios y Dios como un padre para el rey. Ustedes pueden buscar 2 Samuel 7:14, ahí es donde está este pacto davídico. Obviamente esto se cumple de forma completa en la persona del Señor Jesucristo. ¿Sí? El cumplimiento final de este pacto va a tener lugar con la segunda venida de Cristo, cuando Él establezca su reino. Este es uno de los temas. El otro tema que es muy importante tenerlo ahí para entender el Salmo es la doctrina de la esperanza mesiánica. Fundamental. ¿Sí?
Esta también es una esperanza cierta, segura, de un rey futuro, perfecto, dado por Dios, el Mesías. ¿Sí? Este rey va a gobernar para siempre. Acá el Salmo 2 habla de él, note usted ahí, versículo 2 hacia el final habla del ungido, el ungido de Jehová. Ese es Mesías, es la palabra. Y en griego es Cristo. Sí, ungido, Mesías, Cristo, en griego. Mesías en hebreo. Y este Mesías va a restaurar la gloria del pueblo de Dios. Es lo que se espera, ¿no? Trayendo salvación en todo sentido. Y va a establecer su reino que va a ser eterno. Obviamente esto se cumple también en Jesucristo, en el Señor Jesucristo. Si usted investiga y lee su Biblia, va a notar que el mejor rey de la historia de Israel, humano, físico, fue David. A todos, usted lee que se los compara con él, ¿no? Y fue bueno como fulanito, como David. Y no fue bueno como David. Pero así todo, en todo lo bueno que fue él, era un pecador. Y falló, pecó ante Dios. No solamente usted sabe que él pecó en la situación de Betsabé y Urías, sino que él falló de una forma lamentable en priorizarse a él mismo antes que el pueblo de Israel. En el contexto del pecado del censo, cuando Dios le da a elegir una serie de castigos, él se prioriza y Dios castiga al pueblo. Después él se da cuenta, ¿no? Y dice, no, castigame a mí, al pueblo no. Pero bueno, ya era tarde. Ya él se había priorizado. Bueno, esto jamás pasaría con el Mesías, con el Hijo de Dios. Él da su vida por su pueblo. Él no va a fallar. Y él no falló. Entonces, por eso esa expectativa, ¿no? La expectativa del Mesías, la esperanza mesiánica, como mirando hacia el futuro, ese rey prometido, el ungido. Por otro lado, también tenemos que entender que en la Biblia hay salmos que hablan del rey. Se llaman los salmos reales. Bueno, este es uno, claramente, ¿no? Y por la doctrina, ¿no? de la esperanza mesiánica, estos salmos suelen mostrar al rey, ¿sí? Al gobernante de Israel con ciertas capacidades, ciertas virtudes que nos sugieren que por ahí se escapan a cualquier persona normal. Virtudes que trascienden a cualquier ser humano, por más noble que sea. Pensemos en David y Salomón, ¿no? Donde uno ve que de alguna forma esto sigue apuntando hacia ese rey futuro, perfecto, sin falla. Apuntan al reinado perfecto de Jesucristo. Entonces, bueno, estos temas súper claves para entender el Salmo. También es bueno aclarar, ¿no? Que este Salmo 2 está puesto de forma estratégica al comienzo del libro de los Salmos. No estaba así, porque cayó. El Salmo 1 y el Salmo 2 se pusieron a propósito para que juntos formen lo que es la introducción al libro de los Salmos. Si usted analiza, va a ver que al comienzo tenemos el Salmo 1, ¿no? Que se enfoca en la vida del justo, que se deleita en la palabra de Dios en contraposición con el malo, con los malos. Y este Salmo 2, ¿no? se enfoca en la victoria del rey ungido de Dios, sobre las naciones que están rechazándolo y rechazando a Dios. Así que bueno, puestos juntos el Salmo 1 y el Salmo 2, los dos juntitos, dan la introducción al tema de todo el libro, que es el tema que uno va a ver que está presente en todo el libro de los Salmos. ¿Cuál es ese tema? Bueno, la forma en que el justo vive conviviendo con los malos en el contexto de la salvación que tienen los justos en su rey elegido por Dios. Este es el gran tema de todo el libro. Entonces están puestos de tal manera para que a usted le sea evidente al que lo lee, así de corridito. Bueno, estos salmos me van a introducir a todo el libro. De forma notable, de forma muy interesante, el Salmo 2 termina diciendo que es bienaventurado el que se refugia en Dios.
Fíjese usted ahí el versículo, el último, el 12, dice, cuán bienaventurados, ¿no? El que confía, el que se refugia en Dios. Y es notable porque así arranca el Salmo 1, ¿no? Bienaventurado también, ¿no? Y así termina el Salmo 2, bienaventurado. Esto es a propósito, esto es un recurso literario que se llama inclusio, que es para mostrar justamente esto que vengo diciendo, ¿no? Que el Salmo 1 y el Salmo 2 van juntos y los dos introducen al libro. El tema que va atravesando todo el libro, ¿no? Es el control de Dios perfecto sobre toda la humanidad. Y usted va a notar que el libro de los Salmos está dividido en 5 libros, como que hay 5 dentro del libro de los Salmos. Algunas Biblias lo aclaran esto. Aquí termina el libro 1, comienza el libro 2, el 3 y el 4. Uy, se cayó. Y estos libros muestran de alguna forma algún aspecto del reinado de Dios. Y sobre todo lo que se enfatiza es cómo el reinado de Dios a través de la dinastía de David, de los reyes, ¿no? Que vienen comenzando con David y luego, pero muestran cómo esos reinados fracasaron. Generaron mucha expectativa, generaron mucha esperanza, pero fracasó. Fracasaron todos. Usted sabe, fracasaron. Y por eso, con mucho más énfasis a partir del Salmo 90, ¿no? El libro de los Salmos empieza a poner su esperanza en este reino futuro del Mesías que va a venir, en el Señor Jesucristo, que ya no va a fracasar, ya no más, va a ser todo perfecto. Entonces, el Salmo 145 termina hablando de este reinado perfecto de Dios. Y del 146 al 150, ¿no? Toda esta orquesta impresionante, ¿no? Acorde a semejante acontecimiento que es el reinado de Dios. Bien apropiado para eso que va a ser tan impresionante. Y bueno, justamente este Salmo 2 es el comienzo de todo eso. Es cuando arranca, digamos. Y así habla, ¿no? Del rey, del ungido de Dios. Y note usted que de una forma muy dulce, muy humilde, en contraste con toda la omnipotencia y lo temible que es Dios, sugiere, sométanse a Dios, les conviene, sométanse al Señor. Y así sugiere hacia el final. Si el Señor es el soberano, si Él controla todo y Él siempre va a ganar, lo más sabio, ¿no? Es someternos a Él. Entonces, de entrada también animarle, sométase a Dios. Venga al Señor. No viva su vida según como usted piensa, sino que sométase a Dios. Nada ni nadie le puede hacer frente a Dios. De entradita ya nomás el libro nos dice eso. Nadie le puede ganar a Dios. No se indica en el Salmo quién fue el autor, pero el Nuevo Testamento se lo asigna a David. Anote ahí para luego buscar, Hechos 4:25, ¿no? Después lo vamos a leer más adelante. Pedro hablando, ¿no? Se lo asigna a David. Y se piensa que fue escrito en una etapa temprana porque se lo relaciona con el pacto davídico, que fue al comienzo de las monarquías de Israel. Este salmo se enfoca en la coronación de cada rey del pacto davídico, en cada rey davídico, en la ciudad santa, en el monte de Sión, ¿no? Esto le da como más apoyo, fuerza, ¿no? De que Dios está atrás de todo eso, es algo especial. Y se escribió para ser cantado en el momento adecuado, como podía ser una coronación de un rey. O también en los momentos de crisis nacionales, donde tenían que leerlo, ¿no? Y cantarlo para recordar que Dios estaba al control de todas las cosas. Obviamente, como dije, se aplica a cada rey davídico y de forma final se aplica al hijo de David, al hijo más grande de David, con mayúscula, ¿no? Al Mesías, a Jesucristo, al Hijo de Dios. Y los apóstoles vieron justamente que esto se cumplió en la exaltación del Señor. Hechos 4:25, Hebreos 1:5. Y el establecimiento del reino del Señor en su segunda venida, Apocalipsis 12:5. Es muy bonito este salmo. Es muy bonito, está muy bien armado, muy bien definido. Tiene 4 estrofas, usted lo va a ver, de
versículos cada una. ¿Sí? La primera de esas estrofas, ¿no?, cuenta un complot malvado de las naciones para rebelarse contra Dios y el rey que le está poniendo. La segunda estrofa, versículos 4 al 6, muestra la respuesta de Dios, ¿no?, a este complot sin sentido. La tercera estrofa relata estas implicaciones, ¿no?, de Dios habiendo puesto al rey en el trono a pesar de la oposición. Y la cuarta estrofa, versículos 10 al 12, ¿no?, tiene este consejo dulce, sabio y lleno de misericordia a estas naciones que están complotando. Sométanse a Dios. Es muy interesante de notar, ¿no?, que cuando se armó, cuando se compiló el libro de los Salmos y se pusieron cada uno de estos salmos en su lugar, en ese momento, por el juicio de Dios, no había ningún rey davídico en el trono de Israel. O sea, se escribió una etapa temprana, pero cuando se compiló, cuando se armó, ya no había, por el juicio de Dios. Eso es notable, ¿no? Y ponerlo al principio es para animarles, que a pesar de lo que estaban pasando, de que estaba todo negro, Dios reina, y Dios va a ganar, y Dios está al control de todas las cosas. Este salmo es muy citado en el Nuevo Testamento. Usted va a ver que se cita muchísimo. Esto es porque nuestros primeros hermanos, los primeros cristianos, encontraron en este salmo un ancla muy firme para sus corazones, en medio de tanta adversidad, de tanta persecución, de tanta oposición, ¿no?, justamente para aferrarse y confiar en el Señor. Bueno, está bien, estamos pasándola mal, pero al final de todo el Señor va a vencer, vamos a ganar. Y si usted lee e investiga en la historia del cristianismo también, no solo para los primeros cristianos, sino para todos los cristianos de toda época, ha sido de mucho consuelo. Y así debe ser para nosotros hoy. Así debe ser, y este es mi ánimo para usted, ¿no? Con todas las cosas que estamos viendo que están pasando. No solamente en Argentina, ¿no?, sino en todo el mundo. Cómo nuestra cultura, la cultura en el mundo, año tras año, cada vez abandona más y más los valores y los principios cristianos. Hoy, desde las universidades, sale la idea de que estamos así mal como estamos por culpa, ¿no?, del cristianismo, por culpa de Cristo, por culpa de Dios, ¿no?, por todos estos conceptos retrógrados que dicen que uno tiene. Y bueno, para estar bien hay que sacarse una vez por todas eso de encima. Terrible. Y justamente la humanidad está tratando de hacerlo. Unida también, como leímos en el Salmo hoy. Están tratando de sacarse, ¿no?, y de manera hasta coordinada. Países aquí, países vecinos, en otros continentes, incluso en lugares donde uno hubiera dicho, no, imposible. Imposible que allá, ¿no?, estas ideas prendan en aquellos lugares. Eso pasa acá, allá no. Allá están pasando también. Ideas anti-Dios, antibíblicas, ¿no?, que surgen de un odio a las cosas del Señor, de un odio hacia Dios. Es imposible que esas ideas se impongan en aquellos lugares. Bueno, se están imponiendo y lo estamos viendo todos delante de nuestros ojos. Hasta asombrados quizás. Hoy es un héroe cualquier persona que dice que ha decidido vivir en contra de lo que Dios manda. Usted sabe. Y se lo felicita. ¿No? Qué valiente, qué honesto, qué bárbaro, qué fenómeno. Él sí que es grande. Y cualquiera que dice, bueno, yo creo en Dios, yo temo a Dios, se lo censura, ¿no? Se lo borra del mapa. Terrible. Yo estoy aferrado a Jesucristo, no sirve más. Y pareciera, ¿no?, que van ganando los malos. Parece, ¿no? Y por eso es necesario que cada uno de nosotros, creyentes de verdad, creyentes verdaderos, ¿no?, que vinimos a refugiarnos en Cristo, a consolarnos
en Él. Bueno, que justamente sigamos, ¿no? Que nos consolemos y nos animemos, aferrándonos a lo que dice este Salmo 2. El Señor va a ganar. Está asegurado, no hay dudas. El Señor gobierna y el Señor viene a reinar para siempre. Este salmo, ¿no? La teología de este salmo muestra, ¿no? Al Señor soberano del universo que reina desde el cielo. Es notable esa parte. Los reyes están limitados en la tierra, pero el Señor está en los cielos, Él mora en los cielos. Él controla a las naciones, saca reyes, pone reyes, los limita como Él quiere. Y es Dios mismo, este salmo dice, que fue quien puso a su rey en su trono. No las personas. No importa, ¿no? Cuántos recursos estén gastando, qué bien organizados estén, o cuán difícil sea la oposición a Dios. Esa oposición está condenada al fracaso. Dios gana siempre. Dios gana siempre. La primera estrofa de este salmo habla de necedad. Note usted. Y la última estrofa habla de sabiduría. Otra vez, si Dios es el soberano, si Él controla todas las cosas, lo más sabio que usted y yo podemos hacer es someternos a Dios. Sométase a Dios. Sométase al Señor. Entonces, el tema del sermón es: los que se rebelan contra Dios serán vencidos inexorablemente, mientras que los que confían en Él son benditos. Ese es nuestro tema. Hoy vamos a ver, el texto este nos da 4 razones, una por estrofa. Hoy vamos a ver 2 y la próxima vez vamos a ver las siguientes 2. El Señor no me ha bendecido con la capacidad de resumir. Entonces estoy trabajando en eso. Hoy vamos a ver 2, la próxima vez vamos a ver las últimas 2 razones. La primera de esas razones, ¿no? La vemos del versículo 1 al versículo 3. Los que se rebelan contra Dios actúan neciamente, es la idea. Fíjese usted. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Acá se nos explica, ¿no? Como usted ya pudo leer, ¿no? Cómo las naciones de forma necia se unen, se están uniendo para deshacerse de la autoridad del Señor y de su rey ungido. Un momento quizás propicio para atacar a otra nación era justamente en una ceremonia de coronación. ¿Por qué? Bueno, porque no estaban pensando en que los van a venir a atacar, están celebrando, están enfocados en otras cosas. Incluso al comienzo de los reinados, por ahí todas las lealtades no estaban muy firmes, entonces, bueno, se piensa que es un momento adecuado. Arranca, ¿no?, con una pregunta. Yo digo que es retórica, ¿sí? Es una pregunta que se responde sola con una obviedad, ¿no? ¿Por qué? No para saber, la idea de esto no es para, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? No. Es una pregunta como de indignación. De cómo puede ser posible. No es posible que esta gente esté haciendo lo que está haciendo, ¿no? Tramando, complotando en rebeldía, ¿no? La palabra para sublevan es... Otras traducciones lo hablan de amotinarse, ¿no? Es ragash. ¿Sí? Da la idea de una queja en tumulto, ¿sí? Como una reunión de personas malvadas que están tramando, ¿no? Están planeando un ataque. No es solo uno, es notable eso. Son varios, uniendo sus esfuerzos. Eso es notable. El verbo que se usa, ¿no? Para ustedes, yo tengo acá la Valera, estoy leyendo la LBLA. Los pueblos traman, otras traducciones lo ponen como piensan. Es el verbo que se usa en el Salmo 1 para meditar. ¿Sí? Da la idea como de algo que se va internalizando, de un murmullo entre dientes, ¿no? Como algo que se va cociendo a fuego lento. En el Salmo 1 era para lo bueno, para la palabra del Señor, para las cosas del Señor. Pero acá es para la maldad, para lo malo.
¿no? Esta gente viene tramando, preparando, cociendo a fuego lento su complot contra el Señor y su Rey ungido. Están maquinando para oponerse a los planes de Dios y a Dios. El texto dice, naciones y pueblos. Naciones y pueblos, naciones y pueblos. Se usa mucho esto en la Biblia para referirse a las naciones vecinas de Israel que le hacían la contra todo el tiempo. Eran un dolor de cabeza. Los arameos, ¿no? Los amonitas, los moabitas, los filisteos. Constantemente estaban peleando contra Israel y era un dolor de cabeza para los reyes porque los tenían que volver todo el tiempo a llevar a sus fronteras, ¿no? Si se descuidaban, los tenían que volver a expulsar. Y notablemente lo que ellos están tramando, dice al final del versículo 1, son cosas vanas. Es algo vacío, es algo que no vale la pena. No vale la pena en primer lugar porque es inútil, ¿sí? No va a triunfar contra Dios. No le va a ganar, no se le puede ganar. Y aparte de no servir, los pone en enemistad con el Señor. Los hace enemigos de Dios. Es necio hacerle la contra Dios. Ya sea de forma activa o quizás nadie se da cuenta, pero usted se está oponiendo a Dios. Es necio rebelarse contra Dios. Y las naciones, usted sabe, ¿no? Constantemente lo están haciendo a través de sus líderes. Es necio, no vale la pena, es algo vano. Pero humanamente hablando, pareciera, ¿no? Como que les funciona. Pareciera como que les está funcionando. Como vemos hoy, ¿no? Los medios de comunicación, las universidades, los pensadores, los líderes mundiales, los gobiernos, ¿no? Todos de alguna manera unidos, coordinando sus esfuerzos para sacarse de encima a Dios. No queremos saber más nada de Dios. Y Lucas, el evangelista Lucas, que es el autor del libro de los Hechos, nos cuenta que el apóstol Pedro, de una forma muy hábil, con mucha habilidad, ¿no? Usa esta frase en un contexto de mucha oposición. Ya lo cité varias veces, ahora sí leámoslo. Por favor, Hechos 4:25. Dice, porque por boca de tu siervo David dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Después del rechazo, ¿no? Y la crucifixión del Señor, el apóstol Pedro muy hábilmente incluyó a los judíos que se estaban oponiendo a Jesús, ¿no? Y los puso al ladito de las naciones que se enfurecen contra Dios y contra su ungido, ¿no? Podemos pensar en Herodes, en Pilatos, ¿sí? Y los judíos, notable, es muy notable. También Lucas, en su evangelio, el evangelio de Lucas, conecta todas estas ideas, la gente rebelándose y sublevándose contra Dios y dice, es esto. Note usted Lucas 23:12. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque estaban antes enemistados entre sí. ¡Fua! No se podían ni ver, pero para escarnecer al Señor Jesucristo, se amigaron. Es muy interesante ver personas que se odian entre sí. Cuando se trata de ir en contra de Dios y de los planes de Dios, se unen. Se unen, encuentran como una armonía casi perfecta, una coordinación que impacta, que asombra. El versículo 2 del Salmo aclara justamente que los líderes de este complot, ¿sí?, son los reyes de la tierra y los gobernantes. Las naciones se sublevan, van en contra de Dios, pero tienen sus líderes. Tienen las personas que los guían. Y es notable, ¿no?, que el versículo 2 diga que son de la tierra. Son de la tierra. El punto es que su influencia es limitada. Ese es el punto. Su influencia es limitada.
Luego esto va a contrastar fuerte con el Señor en la segunda estrofa, porque Él dice que mora en los cielos. Él está en los cielos. Él se sienta como rey en los cielos. Esto es muy lindo. Y estas naciones, lideradas por sus referentes, se levantan, consultan unidos, traman unidos contra el Señor y contra su ungido. La idea de estos verbos sigue la misma idea, de resistirse, de rebelarse, de tramar cosas malvadas contra Dios. Es probable, quizás no sabemos, pero es probable que estas naciones hayan estado pensando en complotarse y rebelarse contra el rey, y ya. Pero el Salmo dice que es contra los dos. El Salmo dice, la palabra de Dios dice que no es contra el rey solamente, es contra el Señor, a fin de cuentas. Es contra el ungido del Señor, pero es contra el Señor mismo. Intentar deshacerse de la autoridad del rey sería intentar derrocar a Dios mismo. A Dios mismo. Es en contra de Dios mismo. Y es muy impactante en esta parte, usa el nombre santo de Dios. Jehová, ¿no? Esa YHWH que nosotros la vemos en las traducciones. Se usa el nombre santo de Dios. En otras partes por ahí se usa la palabra Adonai, pero acá se usa el nombre santo de Dios para enfatizar esto. No es contra cualquiera. Es contra el Señor mismo. Es contra Dios mismo. Y eso nos tiene que transmitir paz, porque si Dios es por nosotros, ¿no? ¿Quién está en contra de nosotros? No nos olvidemos de eso, es contra Dios. El versículo 3, ¿no?, explica el objetivo, ¿no?, de todo este complot, explica lo que esta gente está buscando. Note usted, versículo 3, ellos dicen: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. ¡Qué descaro! ¡Qué descaro! Esta gente como que está diciendo que está aprisionada, ¿no?, que están reprimidos, pero nada que ver. Nada que ver, la realidad es que ellos no estaban prisioneros, porque si no, no hubieran haber podido estar, ¿no?, tanto tiempo, dele que te dele, tramando contra Dios, unidos contra Él. No estaban presos, ¿no? Con sus intrigas estaban tramando y tramando. Pero bueno, ellos lo sienten así. Y esto es muy interesante. Ellos lo sienten así. Sienten que están reprimidos, restringidos. Por eso los que se rebelan contra Dios actúan neciamente. De alguna forma ellos ya tienen internalizado, cocido a fuego lento, maquinado durante mucho tiempo, que ellos tienen que destruir el plan de Dios, porque si no ellos van a estar mal, van a estar oprimidos. Y uno sabe que nada que ver, es al contrario, ¿no? La verdadera libertad la tenemos en Dios. Pero esto es muy interesante de pensar, así piensa el mundo hoy, ¿no? Que tienen que desterrar, que eliminar de este mundo a Dios y las cosas del Señor, si no todo va a estar mal, si no las cosas van a estar mal. ¿Y por qué no puedo dejar a mi esposa? ¿Y por qué no puedo tener 2 mujeres? Yo quiero ser feliz. ¿Por qué? ¿Por qué no me puedo casar con un hombre? ¿Por qué el único contexto para el sexo lícito es el matrimonio? ¿Por qué? ¿Quién dice? ¿Y por qué no puedo amar a mis posesiones? ¿Por qué no puedo amar a las cosas de este mundo? ¿Por qué tengo que obedecer a Dios? ¿Por qué tengo que obedecer a Dios? ¿Y por qué no puedo, no sé, abortar? ¿Y por qué no puedo hacer lo que se me antoja con mi vida? Y etcétera, 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 ¿no? ¿Quién sos vos para decirme a mí lo que está bien y lo que está mal? ¿Quién es Dios? Este es el punto acá del versículo 3. Rompamos sus cadenas. Echemos de nosotros sus cuerdas. Basta, basta. Liberémonos de una vez por todas de Dios. Saquémoslo de encima. Y así, ¿no?, como usted y yo, lamentablemente, probablemente de adolescentes o de chicos,
Por momentos veíamos a nuestros padres como nuestros enemigos. Por momentos neciamente no aguantábamos más. Le decíamos por ahí de pronto a nuestros amigos, ¿a vos te parece lo que me hace mi mamá, mi papá? No me deja hacer esto, aquello, no aguanto más. ¡Qué necios! Bueno, así es el ser humano con Dios. Así es el ser humano con Dios, ¿no? Es la necesidad de intentar deshacerse de la autoridad de Dios. Y un paréntesis, chicos, si ustedes no aprenden a respetar, a temer, en el buen sentido, a papá y a mamá, va a ser muy difícil que después teman al Señor y teman a Dios. Y también para los padres, ¿no? Si ustedes no le enseñan a sus hijos a respetar, a temer a papá y a mamá, ¿no? Con la enseñanza y con el ejemplo, va a ser muy difícil que ellos después de grande aprendan a temer a Dios. Cerramos ese paréntesis, ¿no? Este salmo es muy lindo, ¿no? Porque ya de entrada nomás arranca contando cómo los reyes humanos, como decimos nosotros, se envalentonan, se enorgullecen, se agrandan contra Dios, ¿no? Ellos creen en su arrogancia que con sus esfuerzos coordinados pueden derrocar a Dios, sacarse de encima la autoridad de Dios. Pero al final Dios, que por supuesto es invencible, va a gobernar, va a reinar. Es tonto rebelarse contra Dios. Es irracional, no se le puede ganar. Y además, no hay opresión. La verdadera libertad, ¿no? Y la verdadera felicidad es cuando uno es esclavo de Dios. Cuando uno es esclavo de Cristo, cuando uno se somete a Dios. Entonces, este es el llamado, ¿no? De la primera idea. No sea necio. No sea necio. No se asocie con necios. Sométase a Dios. Porque los que se rebelan contra Dios actúan neciamente. En segundo lugar, la segunda idea que vemos en la segunda estrofa, versículo 4 al 6, ¿no? Es que los que se rebelan contra Dios no lo afectan en lo más mínimo. No lo afectan en lo más mínimo. Note, versículo 4. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, subraye, aterrará, diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿No? Ahora el foco se pone en la respuesta de Dios. Antes hablaron las personas, ¿no? Y ahora está hablando Dios. Dios en su autoridad, en su soberanía, sin ningún problema establece su rey y fin. ¿No? Al mismo tiempo dice que el Señor considera que el plan de esta gente es ridículo. Se ríe, se burla de ellos. Y esto es muy notable. En un momento, con tan solo hablar, los turba y los deja aterrados. Ni cosquillas le hacen a Dios, ni al plan de Dios, ni cosquillas, ni cosquillas. ¿No? ¿Cómo se armó esta segunda estrofa? La estructura, ¿no? Está puesta de forma adrede en paralela con la primera. Note usted, verso 1 y 2, ¿no? Cuenta lo que están haciendo las naciones a través de sus reyes terrenales, ¿no? Este complot rebelde. Y el versículo 3 da la conclusión de esta gente. Igualito de la misma forma, versículo 4 y 5 nos cuenta lo que el reino celestial, ¿no? Está haciendo. Y el versículo 6 da la conclusión, ¿no? La respuesta del cielo. Versículo 4. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Lo primero que uno debe notar cuando lee esta estrofa es que ¿cómo se refiere a Dios? ¿Cómo se refiere? El que se sienta como rey, ¿en dónde? En los cielos. En los cielos. No, la idea precisa es la que Dios está sentado en su trono. Tranquilo, ni se para,
Ni se para. Dios es el Rey, el único soberano, y está ahí sentado. Las personas pueden tramar un montón de cosas, gastar un montón de recursos, de energía, de tiempo, un montón de intrigas, creen que se van a salir con la suya, pero el que está en el trono es el Señor, en el trono de los cielos, Él reina. Que esté en los cielos hace que la declaración todavía tenga más poder, más fuerza. Los hombres son de la tierra, están limitados en espacio y en tiempo, son temporales. Los hombres son circunstanciales, pero el Señor no. Él está en los cielos. Y también, ¿no? El que está en los cielos, el versículo 4 nos dice que Él es el Señor. El Señor se burla de ellos, es el Señor. Es el amo, es el soberano. Y todos los demás son sus sirvientes. Estén conscientes o no, son sus sirvientes. Y esto a un creyente, si usted está en Cristo, no sé usted, pero a mí me produce una paz tan cierta, tan profunda, de que Él es el amo, de que Él es el soberano, de Él es el Señor. Hoy está muy de moda, ¿no?, las ideas de las conspiraciones. Está muy de moda, ¿no? Bueno, este salmo habla de una conspiración, pero de una conspiración real. Una conspiración contra Dios y su plan. Y Dios se ríe, se mata de la risa. Como en Babel. Ustedes recuerdan, ¿no? La construcción de la torre de Babel. De una forma muy graciosa, con un chasquido de dedos, Dios en un segundo. Nada, les confunde cómo hablan. Se acabó. En un instante. Que uno, si hubiera estado ahí, hubiera dicho, uy, ahora cómo esta gente va a desistir. Un segundo y se acabó. Se habrá matado de la risa Dios. También se habrá reído Dios al final del libro de los Hechos, cuando el evangelista Lucas nos cuenta que Pablo está preso, pero el evangelio está avanzando como nunca, como una topadora, conquistando todo el mundo conocido. Esta es la idea poderosa que transmite Lucas, ¿no?, a terminar el libro de los Hechos con ese adverbio, sin impedimento. Así termina, un adverbio termina el libro de los Hechos, sin impedimento, para transmitir esa idea. El evangelio está alcanzando al mundo sin impedimento. Sin impedimento. El Señor sentado ahí se ríe, se burla de lo que estas naciones están tramando. La idea que quiere transmitirnos es como la de un nenito, ¿no? Que uno ya le dijo que no haga tal cosa y uno ve que él está viendo la forma de salirse con la suya, ¿no? Y va a hacer lo que uno le dijo que no hiciera. Y él cree que... Pero uno, como es grande, ¿no?, y ve toda la secuencia que está haciendo, se ríe. Y dice, no se da cuenta que lo estoy viendo, que es re obvio. Esa es la idea. Dios se mata de la risa, se burla de ellos. Y note, usted va progresando esto. Luego les dice que les va a poner fin a la rebelión de ellos. El texto dice, versículo 5, luego les hablará en su ira. En su furor los aterrará. Furor da la idea, ¿no?, de hablar con aire saliendo por la nariz, es la idea. Y la idea de aterrar, ¿no?, es de turbar, de estremecer, de espantar, hacer temblar. Ese es nuestro Dios. Las naciones hacen tiempo que están tramando y tramando, gastando tiempo y recursos, pero el Señor está tranquilo, sentado en su trono, y en un instante actúa y les habla de una forma que los deja totalmente paralizados. Y arruina todo lo que venían tramando. Ya está, se arruinó. Esto está puesto así para impactarnos, para que usted se asombre de Dios. Todo lo que hicieron ya no sirve más. En un instante ya fue. Los que se rebelan contra Dios no lo afectan en lo más mínimo. En lo más mínimo. ¿No? Las ideas
de ira, de furor, tienen que ver con el calor, ¿no? Hablan de una ira ardiente y es adecuada, ¿no? Apropiada para la rebelión de las personas, ¿no? Para el pecado. La rebelión de estas personas, la maldad que están tramando es innecesaria, es irracional. Es maldad pura en contra de Dios. Y Dios reacciona de esta forma impresionante, tremenda, y las personas están aterrorizadas. Y el punto, hermanos, es que Dios, nuestro Dios, no es como la gente dice el barba. Nada que ver. Tengamos temor de Dios. No es un abuelito ahí inerte, ¿no? Impotente, no, nada que ver. Dios actúa de forma temible. Y no se le mueve un pelo, pero es temible y estamos todos aterrorizados. Los que se rebelan se aterrorizan, están espantados. Esta es la realidad, es la única realidad. La verdad de la milanesa, como decimos. Nada puede afectar a Dios, en lo más mínimo, pero Dios sí puede afectarnos. Dios sí puede afectar a las personas de una forma espantosa y en un instante. Entonces, tenga usted temor del Señor. Llamemos a las personas a tener temor de Dios. Una de las características más lindas en un cristiano es que teme a Dios. Teme al Señor. Entonces, si usted no tiene temor de Dios, considere, ¿no? Considere. Y evangelice a las personas por medio del Evangelio a que teman a Dios. Que teman a Dios. Es probable que uno de los emperadores romanos más enemigos del cristianismo haya sido Diocleciano. Un emperador muy conquistador, llevó los límites de Roma lejísimo y odiaba a los cristianos. Y este hombre mandó a hacer monedas y monumentos en las naciones, ¿no? donde conquistaba, ¿no? Para hablar de su propia gloria. Y él escribía cosas así, note usted. El primero ponía su nombre, que era larguísimo, no lo anoté. Y él decía, Diocleciano, Diocleciano, por haber extendido el imperio romano al este y al oeste, y haber extinguido el nombre de los cristianos. Note usted. Quienes llevaron a la república a la ruina. Otro monumento, él dice Diocleciano y todos sus nombres, por haber abolido en todas partes la superstición de Cristo. Y no sucedió. No pasó. ¿El Señor se burló de Diocleciano? Claro que sí. Y de cualquiera que lo intentó, usted puede leer la historia, ¿no? de todos los emperadores y reyes más acérrimos contra el cristianismo, de las muertes terribles que tuvieron que padecer. Dios se burló de ellos. No afectan a Dios en lo más mínimo. Y lo lindo de este salmo, ¿no? Es que está armado, quizás alguna vez lo hayan escuchado, ¿no? Con una estructura de quiasmo. Quiasmo con Q. Es una forma de escritura hebrea, ¿no? Que se trata de hacer paralelos en las estrofas y se enfatiza en lo que queda en el medio. Se enfatiza lo que queda en el medio de la escritura. Bueno, ¿qué es lo que está quedando en el medio? Son las estrofas 4, 5 y 6, los versículos 7 y 8 y 9. ¿Qué queda en el medio? Bueno, que Dios corona, Dios instala al mismo rey que todas las Naciones Unidas están tratando de derrocar. Y lo hace sin mosquearse, nada lo afecta. El versículo 6 justamente habla de esto, no da la conclusión del cielo, la respuesta de Dios. Note usted versículo 6. Pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Fin. Dice, pero yo, ¿no? La idea es, pero cuanto a mí. Ustedes están haciendo un montón de cosas, tramando y tramando, pero en cuanto a mí, con ustedes nada que ver. Es todo lo opuesto. Yo mismo instalo el rey que ustedes quieren derrocar. Piénsenlo. No, da temor, pero es hasta gracioso tener un punto. La misma idea, ¿no? de Dios en el libro de Esther. Usted léalo en su casa luego, es apasionante el libro de Esther.
como queriendo hacer un montón de cosas en contra de los planes de Dios, del pueblo de Dios. Y Dios, ¿no? Controlando todo, tras bambalinas, de una forma asombrosa. Así es nuestro Dios. Así es nuestro Dios. Dios corona a su rey ungido y encima lo hace en el monte Sión. Sí, ese lugar único, especial para judíos en la Biblia. Y esto está puesto para darle más énfasis, darle más fuerza, ¿no? Dios está atrás de todo este asunto. Y fin, no hay nada más que hacer. Al final se hizo lo que Dios ya tenía planeado hacer. Y listo. Nada ni nadie lo movió. El plan de Dios, hermanos, siempre se cumple. Dios gobierna sin problemas. Los que se rebelan contra Dios no lo afectan en lo más mínimo. Y esto tiene que producir paz en usted, hermano, hermana. No, mirá todo lo que están haciendo, ¿a vos te parece? No, mirá, esto es todo parte de una agenda global. No, mirá, etcétera. Tranquilo, tranquila. Confía en el Señor, por favor. El Señor va a ganar. Siempre ganó, siempre gana. Y si usted es su hijo, gana con Él. Gana con Él. Descanse Dios. El problema es si usted todavía no es un hijo, una hija de Dios. Si usted todavía no está conectado con Dios. Y la única forma de conectarse con Dios, la única forma de convertirse en un hijo de Dios es por medio del Evangelio de Dios. Es la única forma. En su estado natural, usted está sin Cristo. Está sin Cristo. Es un pecador bajo la condenación de Dios. Es un rebelde ante Dios. La ira de Dios está sobre usted. Y tristemente, si usted parte de este mundo así, su destino es el infierno. Pero no termina ahí el Evangelio, ¿no? Pero Dios se hizo hombre. Se hizo hombre. El Hijo de Dios vino a este mundo y murió como sustituto. Como sustituto. El único sustituto posible, porque Él nunca pecó. Él jamás pecó y recibió toda la ira de Dios en nuestro lugar. La Biblia dice que fue sepultado, pero al tercer día resucitó, lleno de gloria, de potencia y de poder, confirmando que Él era quien decía ser, Dios hecho hombre, y además el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es nuestro Señor Jesucristo. También resucitó como garantía de que su sacrificio en nuestro lugar es suficiente, más que suficiente, para que la culpa de nuestro pecado pueda ser cubierta. Para que usted y yo podamos recibir el perdón de Dios. El perdón de Dios. Perdón de pecados y vida eterna. Y gracias a Dios que Dios ya me perdonó a mí. Tengo el perdón del Señor. Pero Dios no me perdonó en base a mi buen comportamiento, o en base a que practico una religión, o porque vengo a la iglesia. Nada que ver, nada que ver. La Biblia dice que no es así. Dios me perdonó a mí por el Evangelio de su Hijo, por el sacrificio de su Hijo. Es a través de Él y solo a través de Él. No hay otra forma, no hay otro camino, no hay otro atajo, no existe. Y si usted todavía no tiene el perdón de Dios, puede recibirlo hoy. Puede recibirlo hoy. Si se arrepiente de su pecado, si se arrepiente de vivir su vida sin someterse a Dios. Quizás está viniendo a la iglesia, pero sin someterse en Dios. Y además usted debe de confiar en Él. Confiar que lo que Jesucristo hizo en la cruz, su sacrificio, es más que suficiente para que Dios le perdone y le dé la vida eterna. No hay otra forma. Y usted no es que le tiene que agregar algo. No le tiene que agregar nada. Porque la salvación de Dios es perfecta. El Evangelio es completo. No es que yo le tengo que agregar mis obras. El Evangelio es suficiente. Pero tristemente, si usted no se arrepiente, si usted no se somete a Dios,
si usted no confía en Él, si usted no se rinde a sus pies, si usted sigue confiando en sus obras o en que practica una religión, Dios no le perdona. Es un rebelde, como estuvimos viendo hoy en el Salmo. Es como ellos. Venga al Señor hoy. Venga al Señor. No lo posponga. Usted ni yo controlamos lo que va a pasar. El que lo controla es Dios. Dios controla. Y Él le está llamando. Él está llamando. Amén. Amado Dios, ruego que usted use su palabra para edificar nuestras vidas, para traernos a tus pies y todavía no hemos venido a la fe en el Señor. Gracias, Señor, por su sostén a la hora de predicar y ruego que impacte los corazones de los hermanos, de los oyentes, los que probablemente escuchen esto a través de las redes. Bendiga nuestras vidas, Señor. Usted es asombroso, glorioso y reina. Amén.